Hola, ¿qué tal muchachos? Bienvenidos una vez más a mi canal CryptoKena. Mi nombre es Jesús Orlando, como ustedes me conocen. Y el día de hoy vamos a hablar de una billetera descentralizada, muy común y muy conocida por muchos, llamada Trust Wallet. Bien, esta billetera Trust Wallet es una billetera muy fácil de utilizar, donde vamos a poder enviar y recibir dinero, vamos a poder pagar en los diferentes comercios afiliados con este tipo de métodos, y vamos a conseguir algunas aplicaciones que hay dentro de la billetera que son descentralizadas también, así como juegos también inclusive, y diferentes tipos de exchange. Vamos a ver cómo se hacen conversiones de criptomonedas, cómo se envía, cómo se recibe, y múltiples opciones más para la facilidad y para el correcto uso del día a día de aquellas personas que trabajamos con criptomonedas y los que no, para que se familiaricen un poco más, para que empiecen a utilizar este tipo de metodología. Bien, entonces bueno, sin más preámbulos, recuerda suscribirte a mi canal si todavía no lo has hecho. Y bueno, empecemos con este video de una vez. Empecemos. Ok señores, una vez ya aquí en el celular, bueno, lo primero que vamos a hacer es irnos a la Play Store. En el caso de que tengamos celulares Android. Bien. Y vamos a colocar aquí Trust Wallet. Bien. Trust Wallet, que es la billetera que vamos a descargar. Bien. Fíjense, esta es la billetera como tal. Le vamos a instalar. Bueno señores, fíjense, ya aquí ya finalizando ya la instalación, procedemos a abrir la billetera. Fíjense lo que nos aparece aquí, pues nos aparecen unos mensajes donde dice: es privado y seguro, las claves privadas nunca salen de tu dispositivo, todos los activos en un solo lugar, activos comerciales y explorar aplicaciones descentralizadas. Bien, por eso es que yo les hablo de que la billetera de Trust Wallet es totalmente descentralizada, junto con las diferentes aplicaciones que hay dentro de ellas. Bien, bueno, como no tenemos cuenta en este caso, no tenemos billetera, vamos a crear una. Si ya tuviésemos una billetera, en el caso que tuviésemos, colocamos ya tengo una billetera y nos va a salir una serie de instrucciones. Bien, bueno, en este caso yo voy a colocar que voy a crear una billetera nueva. Ok, aquí me indican las políticas de privacidad, las puedo leer fácilmente, los términos y servicios, los leo si quiero, y una vez que lo haya finalizado le coloco aquí que he leído sin ningún tipo de problema. Continuar. Hago una copia de seguridad de la billetera ahora. Entonces yo entiendo que si pierdo mis palabras de recuperación no podré acceder a mi billetera. Entonces por eso es que es importante colocar una recuperación de esas palabras de seguridad. Bien, vamos a continuar y me van a salir 12 palabras. Bien, esas 12 palabras yo tengo que almacenarlas, copiarlas en un papel, copiarlas en algún sitio de manera segura, porque si esas palabras se me extravían, si a mí se me pierde el celular o X o Y, prácticamente ya esa billetera no la voy a poder recuperar porque no tengo esas palabras de seguridad. Ahora, si yo tengo las palabras de seguridad, si se me pierde el celular, yo puedo recuperar la billetera fácilmente de cualquier otro dispositivo. Ok señores, como se darán cuenta, no se puede hacer un captura de pantalla de las claves de seguridad. Por eso es recomendable que las anoten en un papel o la anoten en un sitio muy seguro. Como les indiqué, no pueden perder estas palabras. Bueno, una vez que ya tengamos las palabras del orden, le vamos a continuar, porque ya tenemos nuestras palabras de seguridad. Entonces nos dice aquí que verifiquemos la clave de recuperación. Presiona las palabras para ponerlas una al lado de la otra en el orden correcto. Entonces bueno, aquí vamos a colocar el orden como la plataforma nos indicó que estaban las claves de seguridad. Ok, fíjense, una vez aquí finalizamos, ya tenemos todas las palabras correctamente y le damos hecho. Su billetera fue exitosamente creada. Hecho. Notificaciones push, manténme al día. Habilite para recibir notificaciones de transacciones entrantes y salientes. Eso lo podemos habilitar después. Fíjense, esta es la billetera como tal de Trust Wallet. Este es como quien dice el feed principal de lo que compone la billetera. ¿Ves? Aquí tenemos una serie de criptomonedas. Vamos a empezar rápidamente para hacer un resumen lo más corto posible. Este es el feed principal de la plataforma como tal. Aquí vemos el saldo y vemos las diferentes criptomonedas o tokens que nosotros tengamos habilitados. En este caso no puedo ver más. Estas son las que tengo predeterminadas. Por ejemplo, yo quiero habilitar el Bitcoin Cash
¿cómo hago? Me vengo para acá arriba, para esta pestañita que está aquí, le doy aquí. Y aquí yo puedo buscar fácilmente Bitcoin Cash, ¿ves? Aquí la tengo. Está desactivada. ¿Qué hago yo? La activo. Al yo activarla, me voy para atrás. Fíjense que ya la tengo aquí en pantalla, ¿ven? Esa es la manera correcta para uno habilitar los diferentes tipos de criptomonedas y tokens. Si ustedes se dan cuenta, vean la cantidad innumerable de tokens y criptomonedas que yo puedo encontrar. Bien, sencillamente ustedes la buscan aquí, la habilitan y listo. En este caso, bueno, yo voy a deshabilitar Ethereum, BNB y Binance Smart Chain. Nada más para verla, ¿ves? Fíjense, ¿ves? Nada más me aparecen las dos que están habilitadas. ¿Qué voy a hacer? Al momento de yo transferir un activo, yo por ejemplo voy a transferir algún Bitcoin Cash, yo le doy clic a la palabra, ahí a la moneda, fíjense. Si yo voy a enviar o voy a recibir, yo le doy, depende de lo que yo voy a hacer. Si yo quiero, por ejemplo, enviar criptomoneda, yo le doy enviar aquí. Y aquí me va a aparecer esta pantalla. Entonces me va a decir la dirección a donde yo voy a enviar el dinero o las criptomonedas y la cantidad de Bitcoin Cash que yo voy a enviar. Hay dos maneras de hacerla. Una, si yo quiero enviarla, lo puedo hacer por el código QR. Le doy a clic. Habilitamos la cámara y aquí tengo para yo escanear el código QR. Esencialmente escaneo el código QR. Si ustedes se dan cuenta, vean. Yo aquí escaneo el código QR. Y automáticamente cuando yo lo escanee, la plataforma me lo va a reconocer bien. Yo escaneo el código QR y aquí me va a aparecer la dirección automáticamente. O el otro método que puedo hacer es copiar la dirección, que es una serie de números y letras diferentes, y la pego aquí. Yo prefiero escanearlo porque me sale como más correcto la dirección, pues. ¿Qué voy a colocar aquí abajo? La cantidad de, en este caso, Bitcoin Cash que yo voy a transferir. Yo puedo colocar 0,002 Bitcoin Cash, ¿ves? Cuando yo coloco esto, aquí me dice que, aquí abajo me dice la cantidad de centavos de dólar o de dólares que eso representa. 0,002 Bitcoin Cash son 0.82 dólares. Bien. Fíjense aquí, si yo coloco 0.1, me dice que son 41 dólares. ¿Ves? Entonces es muy importante que sepan cómo copiar ahí la cantidad en Bitcoin Cash. Ok, esto es lo que tenemos por aquí. Bien, nos vamos para la parte de atrás. Le damos para la parte de atrás. Ok, ya ahí tenemos cómo enviar y cómo recibir criptomonedas. Fíjense, si yo voy a recibir, ¿qué voy a recibir yo? Por ejemplo, Bitcoin. Si yo voy a recibir Bitcoin como tal, me aparece un código QR para que la otra persona escanee mi código QR. O sencillamente me va a aparecer esto que está aquí abajo, este poco de letras y números. Esta es mi dirección de Bitcoin. En este caso es Bitcoin. Bien. Entonces, o le puedo dar yo a la persona el código QR, o sencillamente le puedo dar nada más la dirección. Esas son las modalidades que tenemos aquí. Bien. Vámonos para atrás. Ya sabemos cómo se recibe y cómo se transfiere de una manera sencilla. Cómo son los mecanismos. ¿Bien? Tenemos aquí también la forma para hacer staking con diferentes criptomonedas y tokens que tenemos aquí. Pero tenemos una lista muy limitada. Solamente tenemos esta cantidad que hay aquí. Si yo tengo alguna de estas criptomonedas, entonces yo puedo hacer fácilmente staking con estas criptomonedas, que prácticamente uno deposita las criptomonedas o las congela y va generando diferentes tipos de activos con el pasar del tiempo. Bien. En este caso, si tuviese BNB, aquí me va a decir que cuánto yo voy a depositar, cuánto voy a habilitar para comenzar a hacer el stake. Bien. Pero bueno, como les dije, es una cantidad bastante limitada porque son muy pocas criptomonedas las que emplea la billetera. Tenemos aquí para los diferentes tipos de tokens no fungibles. Si tenemos algún coleccionable, lo podemos almacenar también aquí y aquí nos va a aparecer en pantalla. Ok, como segunda pestaña aquí abajo tenemos las aplicaciones descentralizadas que hay dentro de la billetera. Aquí tenemos diferentes tipos de aplicaciones que están dentro de la billetera como tal, dentro de las dApps de la billetera, que es aquí en esta pestaña. Y vamos a poder conseguir diferentes tipos de juegos, por ejemplo, juegos descentralizados, juegos blockchain,
en donde, fíjense, ¿ves? Diferentes tipos de juegos blockchain. Podemos generar criptomonedas con ellos, depende cómo funcione cada uno. También podemos, los diferentes tipos de exchange descentralizados, podemos incursionar en ellos. Ahí lo podemos entrar, verificamos cada uno de los exchange, podemos ver los juegos. Hay que estar muy pendiente en los juegos porque hay algunos juegos que ameritan consumo de diferentes tipos de criptomonedas. Entonces, si ustedes tienen almacenada una cantidad de criptomonedas que el juego amerita, deben hacer la configuración pertinente para que ese juego no le vaya a consumir esas criptomonedas. Entonces, bueno, así como eso, bueno, diferentes tipos de aplicaciones que podemos ir. Fíjense aquí algunas redes sociales donde podemos ir incursionando en ellas y podemos inspeccionarlas y hacer lo que cada una de estas aplicaciones se emplean como tal. Hay redes sociales, exchange, juegos, bueno, un sinfín de aplicaciones muy importantes y muy buenas en este mundo. Tenemos aquí la otra pestaña, que es la del intercambio, el swap. Fíjense, aquí puedo hacer un intercambio muy rápidamente, en donde si yo tengo, por ejemplo, BNB, puedo cambiarla fácilmente por cualquier otro token. En este caso puedo cambiar Ethereum, BNB, bueno, como les expliqué, un sinfín de criptomonedas y de tokens. Bien, lo cambio de una manera muy rápidamente o a la inversa, fíjense. Entonces aquí yo coloco la cantidad que yo voy a cambiar, el 25%, el 50%, lo que yo quiera cambiar, y hago el intercambio de una manera muy fácil. Bien, también tengo aquí en esta parte de aquí el intercambio, que es prácticamente como un exchange, es lo que hemos visto en los diferentes tipos de exchange, que tengo la pestaña de comprar y vender. Aquí puedo seleccionar la cantidad que yo voy a comprar, la cantidad que yo voy a vender. Aquí tengo los libros, tanto de compra como de venta. Puedo ver cómo está el precio actual. Y bueno, listo. Eso es como una especie de lo que viene siendo un exchange, pero de una manera muy corta y muy resumida. Yo personalmente no lo utilizo. Yo utilizo esta billetera nada más para almacenar mis criptomonedas. Bien. Bueno, esas son las modalidades que tengo por aquí. Y eso es todo de lo que compete esta billetera. Tenemos la parte de configuración. Aquí podemos ver la billetera de nosotros, que ya está vinculada, ya la tenemos. Podemos habilitar varias billeteras aquí en una sola. O sea, yo puedo abrir 2 o 3 billeteras diferentes de diferentes almacenamientos dentro de la misma aplicación, ¿ves? Por eso ustedes se dan cuenta aquí, ¿ves? Billetera multimoneda. Si yo quiero agregar otra billetera, le doy al más y agrego otra billetera más dentro de la misma aplicación. Tengo para colocar los modos oscuros si quiero. Las diferentes opciones de seguridad. Les recomiendo que blinden la plataforma o blinden la billetera, o sea, que le pongan bastante seguridad, porque recuerden que aquí van a tener ustedes activos almacenados. Los diferentes tipos de notificaciones, las preferencias. Aquí ustedes pueden escoger cómo quieren que se vea su moneda en pantalla. En este caso yo la tengo como USD, pero hay diferentes tipos de monedas como tal: euro, dólar, si lo quieren ver en Bitcoin reflejado, como ustedes lo quieran ver. Bien, en este caso yo lo tengo USD porque está predeterminado así. Aquí también podemos ver las diferentes redes sociales de lo que viene siendo Trust Wallet como tal. Aquí podemos ver sus usuarios. Si tenemos alguna duda, alguna pregunta, bueno, podemos entrar en las redes sociales y aquí podemos aclarar cualquier tipo de dudas que tengamos. Por ejemplo, aquí también tenemos el Wallet Connect, que es donde nosotros podemos conectarnos directamente con nuestra billetera, por ejemplo, de Uniswap, que es un exchange descentralizado. Si yo quiero conectarme directamente con mi billetera de esa plataforma, bueno, yo le doy Wallet Connect y escaneo mi código QR y prácticamente me conecto con mi propio usuario, con mi propia billetera, por medio de esta aplicación. Bien, bueno, señores, y eso es todo lo que tenemos aquí por la billetera. Como se dan cuenta, es una billetera bastante sencilla, no es tan difícil. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, lo pueden dejar en los comentarios con respecto a esta billetera, que es bastante práctica, es fácil, es muy sencilla. Yo la utilizo muchísimo para la plataforma de Noise Cash, que también la trabajo bastante. Y aquí es donde la tengo vinculada con esa plataforma, porque es muy práctica, muy fácil, y la comisión de esta billetera es extremadamente baja. Recuerden que Binance adquirió esta billetera y trabaja directamente con Binance. Bien. Bueno, señores, esto es todo por el día de hoy.
esta es la billetera de Trust Wallet. Es una billetera muy práctica, yo se las recomiendo al 100%, la utilizo constantemente en el día a día. Es una billetera donde vas a poder pagar en diferentes comercios, vas a poder utilizar esta billetera para transferir dinero a los diferentes exchanges al momento de hacer trading o de convertir las diferentes criptomonedas o diferentes tokens que tengas. Como ya saben, hay una amplia gama de criptomonedas y de tokens que acepta esta billetera. Entonces, bueno, ya para finalizar, si todavía no estás suscrito a mi canal, recuerda suscribirte, darle a la campanita y regálame un like. Y bueno, déjame cualquier comentario con respecto a esta billetera. Recuerden que Trust Wallet es una billetera descentralizada, así como hay muchísimas más billeteras que funcionan de la misma manera. El principio es el mismo. Así también tenemos MetaMask, que es muy buena, que pronto voy a sacar un video también de esta billetera. Y bueno, espero que este video te haya gustado. Nos estaremos viendo en un próximo video. Y este espacio se llama CryptoKena y mi nombre es Jesús Orlando. Chao, chao.